Si lo acepto a regañadientes, no parece ser tan difícil. Ahora voy a empezar a dar mi discurso de agradecimiento. Wow. Primero quiero agradecer a mis colegas de Hunen su apoyo. Más importante aún, agradecer especialmente a Bao la alegría del equipo. Gracias por llevarme siempre en los casos. A la elegante Tanjin y a Fei por cubrirme siempre en todo. Trabajar a su lado es realmente lo mejor de mi día. ¡Qué bien! ¡Los amo! Y también mi queridísimo jefe. ¿Saben? Al principio pensé que él no era una persona seria. Dudaba de qué nivel tendría alguien con un salario tan alto. Pero tras convivir contigo, descubrí que lo vales. Pagaría lo que fuera. Esto es para ti. Yo sé. Sin tu impulso, no habría crecido tan rápido. Brindemos. Te deseo un muy feliz cumpleaños. ¿Por qué bebes tanto? No pasa nada. Son 30 años. Un hombre debe dejar huella. Sigue tú. Da 2 vueltas y sirve de humidificador. Muchas gracias. Ya basta de beber. Mujer, estás jugando con fuego. Estás jugando con fuego. Estás jugando. ¿Algo se quema? No hay fuego. Mejor siéntate aquí. Por regalo, esta vez te lo voy a perdonar. ¿Estás feliz? Hoy me siento muy feliz. Aprovechando este buen ánimo, ¿puedo contarles un chisme divertido? Pregunta, dicen que una famosa abogada, Zhang Jinxing. No pasa nada. Pregunta. ¿Es verdad lo que escuché por ahí sobre que la famosa abogada Liang Yiran anduvo detrás del abogado Qian cuando estaban en la universidad? ¡Ay, qué noticia tan impresionante! ¡Qué informada! Me lo imagino. La verdad. Liang Jiran es bella. ¿Por qué no terminaron juntos? Pareja interesante. Quizás ya tendrían hijos a estas alturas. Manion Yiran, al intentar conquistar a Qian En, buscó muchos exámenes legales. Ella buscaba excusas para preguntarle cosas, y así, poco a poco, fueron creando sentimientos. Pero el abogado, Qian nunca notó sus esfuerzos, y además le dijo que Estos problemas que buscas son fáciles. Muestran que hay una brecha en inteligencia. No me preguntes por cosas tan simples en adelante. Hoy va a estudiar. Yo. ¿Tienes alguna otra duda? No. Espera. Sí tengo una pregunta. Pero solo puedo decirla en secreto a Wu. Sentido. ¿Quieres saber si es compañero de Qian? ¿Sabes si sufrió algún trauma grave durante su infancia? ¿Por eso es tan difícil ahora? ya sabías todo eso. Él me lo dijo, pero dice que él molestaba a otros. Creo que miente. No miente, dice la pura verdad. De niño, cuando Qian practicaba lucha, no controlaba su fuerza. Y por error le rompió un hueso a un niño que intentó molestarlo. El motivo por el cual quería molestarlo, ya lo sabemos ambos.
Ahora pasas tanto tiempo con él, más de 30 días al mes. ¿Tú también tienes ganas a diario? ¿De qué hablaban? No dijimos nada. Bojunlai, ven aquí un momento. Algo pasa. ¿Qué ocurre? Vale, pues dejamos esto así hoy. Me llama, volved todos. Vale. Adiós, cuidaos mucho. Me has hecho venir y ahora te quedas ahí sin decir nada. ¿Qué pretendes? Habla ya. Si no hice nada, me marcho. Ay, señor, vale, ya hablo. ¿Pasa algo en el bufete o hay algún tema que deba resolver? Dímelo, no es nada de eso. ¿Ya bebiste tanto y quieres más? Vale. Seré directo contigo. Como socio, guarda siempre distancia con tus subordinadas, especialmente ellas, ¿entiendes? Cuida tu trato para evitar que la gente murmure. ¿Con cuál de mis empleadas me trato mal? ¿Quién ha murmurado? Solo te advierto por tu bien. Hay ciertas empleadas. Ella ya tiene dueño. Bebe menos, daña tu mente. ¿No tienes nada que decirme? ¿No vas por el mismo camino que ellos? ¿Por qué bajaste antes conmigo? Pauri es muy ruidoso. Quería bajar a caminar. Es cierto que molesta. ¿Cómo volverás? No, no quiero que te vayas. Si quieres caminar, te acompaño. El paisaje es lindo. Caminar ayuda a hacer la digestión, ¿verdad? No quise decir que estés gorda, solo digo que te acompaño a lo que sea. Si quieres escalar, te sigo. Si quieres tirarte al río, también. ¿Tirarme al río? No. ¿Por qué tensa? ¿Yo estoy tensa? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Si hasta el río saltaría. Miedo, no tengo miedo. No tengas, no tengas. ¿Y ahora qué? Ahora dudo un poco. ¿Debo confirmar esto? ¿Ahora qué? Quiero saber, dime ya. ¿Me temes? Vamos ya. Jefe, es un regalo por su día, una caja que elegí. Espero le guste. Al dármelo fuiste osada. Cara a cara, el miedo. ¿Por qué has venido? Papá, de verdad, quiero darte un hijo. ¿No es muy pronto? Aún no estoy listo. ¿Acaso no me quieres? No, no es eso. Claro que sí, de verdad.
Duerme ya, déjame dormir. Una oveja. ¡Dos ovejas! 3 que muerden. Muerden. 4 ovejas. Solo cordero asado. Cuando vi a mi jefe Kianen pensé que no era alguien serio. Pagaré lo que sea. Sin tus rarezas no habría crecido tanto. Brindemos feliz cumpleaños. Ya está, ya está. ¿Cómo pude hacer algo así? 我该不会明天就因为左脚迈入均衡被 Kianhen, adiós. Se acabó. Hoy no iré al despacho. Amo, quiero un hijo. Hola, le llamamos al bufete Hian Chen. Viejo Kian. Llamarme al trabajo el día después de mi cumple. ¿Podemos ser humanos un solo día? Vaya, mi pequeño Kian. ¡Qué ojeras! ¿Volvió el insomnio? Vete a casa. ¿Crees que el sueño predice algo? Es solo insomnio. Afecta tu juicio. ¿Qué tonterías dices? ¿Les diste permiso? No. ¿Fueron a la charla de la jefa Su? No sé quién la organizó. ¿Qué charla? Sobre cómo resolver problemas personales y laborales siendo soltero. ¿Qué buscas a la jefa Su? Dicen que es la ponente más estricta. Hizo llorar a 2 chicas que salían en la oficina. No quisieron ni comer. Colapsaron. 9:10 de la mañana, Chen Yao llega tarde. Hola, Yang Eng. Hola, Chen Yao. Buenos días, Chen Yao. ¿Recién llegas? Ve al seminario. Voy ahora mismo. No, no puedes ir. ¿Por qué razón? Hay un acuerdo prenupcial que debes modificar. Kian, ¿en serio? Ayer ya le hiciste revisar otro contrato. Ve tranquila, Chen Yao. Yo me encargo de él. Zhu dijo que si los solteros no asisten, nos descontarán. Es solo un seminario. ¿Por qué tanta prisa?
Si surge el amor entre colegas, sin importar cuán dulce sea, surgirá un problema inevitable. ¿Cómo equilibrar el trabajo y el romance? Al estar enamoradas, las personas ponen toda su energía y atención en su pareja. Es algo inevitable. ¿Es adecuado el ponente de este seminario hoy? En el peor de los casos, hasta podrían pasar vergüenza. La belleza del amor. Son 3 horas en total, quedan 2 horas y media. Descuida, educaré a mi personal para que no deseen nada, pero Trabajando en la misma empresa, viéndose todo el día, 24 horas juntos, con el tiempo la pasión y el misterio desaparecen, afectando el juicio laboral. Tomando notas, ayer se me declaró tanto sentimiento y tan fácil de convencer. Es normal cometer errores en el trabajo si surge un conflicto entre colegas. Uno tiende a parcializarse, algo grave en el trabajo y malo para su carrera. Perdón, interrumpo un momento. Creo que 2 novios en la misma empresa ahorran tiempo y costes, facilitando centrarse siempre en el trabajo diario. Si son colegas, la colaboración mejora mucho. Se entienden mejor. Y más temas en común. La idea del abogado, quien lleva mi punto, no vean solo la ventaja inicial. Hay que mirar mucho más allá. Ignorando las amenazas a largo plazo. Tú, alumna, escribes mucho. ¿Qué opinas? En el trabajo siempre me tomo las cosas muy en serio, la verdad. Me refiero a la alumna que tienes al lado. A mí, bueno, ella. A ti. Creo que la maestra tiene razón. Es mejor evitar romances en la oficina. Si todo va bien, baja la eficacia laboral. Pero si termina mal, hay que cambiar de empresa. Al final, quedarse sin trabajo y sin amor es un riesgo que realmente no vale la pena correr por un capricho pasajero. Muy bien dicho, abogado Kian. Aún nos quedan 4 capítulos por exponer. ¿Por qué no se sienta a escuchar? No hace falta. Creo que nuestros empleados tienen mucha conciencia. El seminario de hoy fue un éxito. Terminemos aquí. Gracias, maestra. Muy instructivo. ¿ya terminó esto? Es raro. Este seminario no lo organizó el mismo abogado Kian. Además, lo que dijo la chica estuvo muy bien, pero en cuanto terminó, Él cortó todo. Supongo que no tiene nada que ver conmigo. ¿Por qué una colega no hace nada más después de declararse? Hace falta preguntar. Es una chica. Ya fue bastante valiente al declararse. ¿Qué más quieres que haga? Fue ella quien empezó. No debería dar ella el paso. ¡Qué poco espabilado eres de verdad! Tu compañera es bastante tímida. ¿Es que no lo ves? ¿Cómo eres tú en realidad? Sube una foto. Tengo mucha curiosidad por ver qué cara tienes ahora mismo. No subiré fotos. Seguro es porque eres muy feo. ¿Y si es un juego? Quiere captar tu interés y luego callar para que seas tú quien hable. Entonces esperaré a ver quién tiene más paciencia. Exacto. Además, finge que no te interesa. Así se pondrá nerviosa y romperá pronto este silencio. Té de auco. He preparado café recién hecho. Ahora entras en mi despacho sin llamar a la puerta.
He llamado. ¿Acaso no me ha escuchado, jefe? Jefe. Jefe, ¿se siente usted mal? ¿Tiene demasiada presión? Mire, hoy por la noche le invito a esa cena pendiente. Así aprovechamos y hablamos. Por fin, se me va a declarar. Tenían razón. En cuanto me puse frío, ella me buscó. No estaría nada mal. El ambiente es clave en esto. Buscamos un restaurante que sea agradable. Ya hace falta ambiente hasta en lo legal. Solo quiero hablar del caso. Sobre el caso de Maintin, buscamos pruebas de infidelidad. Pero los métodos privados son ilegales. ¿Sabe alguna forma? Resuelve tú mismo tus problemas. ¿Por qué brusco? Entonces veré qué hago. Perdóneme. ¿Por qué te mudaste? La decoración está bastante bien. Fíjate el fondo. Pero el problema es que queda lejos. Es incómodo en Mecho. Solo quería cambiar de aire. ¿Qué sucede? Cambiar de humor. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Qué pasa? Eres mi hermana. ¿Por qué te preocupas tanto? Hola, su paquete. Gracias. Hermana, algo te pasa. ¿Qué me va a pasar? Si insistes, cocinarás tú esta noche. Ay, si tienes algo, dímelo. Ya no soy una niña, puedo afrontarlo contigo. Habla. Tingming. Ya lo sabía. Volvió a molestarme, le di un pequeño castigo. Temí que me buscara de nuevo, así que me mudé. No, ¿cómo puede ser tan persistente? A ese tipo hay que darle una lección, hay que exponerlo. No, hacerlo solo complicaría más las cosas. Pero hermana, huir no resuelve el problema. No es huir, tampoco es debilidad. Tengo mis motivos, ahora, Divar. Si vuelve a molestarme, lo resolveré a mi manera, tranquila. Eso dijiste. Hermana, si vuelve, avísame, le haré frente contigo. Mi hermana creció, ya tengo en quién apoyarme. Hoy te toca cocinar todo. Ya pensaba hacerlo así. ¿Qué vas a cocinar? Compré costillas y taro. Haré una sopa, tu favorita además. No le cuentes a Ujun sobre tu mudanza. Él es muy bueno, me trata muy bien. No busco una relación nueva. Solo podemos llegar hasta este punto. Es mi decisión, no te metas, ¿está bien? Sé feliz, está bien. Te ayudo con esto. Cheng Yuanhao. Abogado Wu, ¿tu hermana se fue lejos? ¿No está? Apagó el móvil y no logró encontrarla. Quizás esté de viaje. ¿Por qué apagar el móvil? Es abogada, si su cliente no la halla. ¿Qué problema?
¿Me ocultas algo acaso? Para nada. ¿Cómo se comunican siempre? Si lleva días sin hablarle, no estarías tan tranquila. Dime la verdad, Heng Yao. ¿Qué pasa? Bien, si no hablas, alquilaré una tienda y viviré ante su puerta hasta que regrese. No me presiones, siempre nos comunicamos a través de WeChat. Mi hermana se mudó. No pregunte la dirección, no quiere que sepas. ¿No te dejan? Ella tiene sus motivos para callarlo. Él no quiere verme ni sufrir de esta manera por mí. Hazle el favor de decirle que no volveré a buscarla nunca más. Que vuelva ya. Hermana, Fox cree que te mudaste por huir de él. Está muy triste. Deberías hablar con él. Acabar con esto es mejor para los dos. Oye, jefe, ¿qué pasa? Dado tu gran esfuerzo, hoy tengo tiempo, te invito a una cena. ¿Quieres que te invite a una cena? No te alegres tanto. Es solo un reconocimiento a tu trabajo. Muchas gracias, jefe, pero hoy no puedo salir. ¿Podrías invitar a alguien más? Entonces no hace. Sigue jugando, no caeré. Es un chico muy básico. ¿Por qué siento que el autor es algo tierno? Dos orgullosos en tensión. Ding, ya lo pensé. Podemos ir al notario y ante su presencia lograr que Sanga Ao confiese su infidelidad. Voy ahora mismo. Espérame con buenas noticias. Yo, creo que mi certificado de matrimonio tiene un problema. Bebe un poco de agua. No te preocupes, si el acta es real o falsa, lo sabremos pronto al consultar el registro civil. Al principio no temía que fuera falso, pero Zhang Ao publicó fotos con Liang Qiongqiong. Él no es tan tonto como para exponerse así. Piénsalo bien. ¿Recuerdas algún otro detalle de cuando se casaron? Íbamos a registrarnos, pero supe que estaba embarazada. Tenía náuseas graves y riesgo de aborto. No podía viajar hasta nuestra ciudad natal. Él dijo que tenía conocidos en el registro civil, que solo bastaba con enviar los documentos. Otros amigos lo hicieron igual, así que le creí. Siendo así, entonces, es muy probable que él tuviera otras intenciones antes de casarse. ¿Quieres decir que ya estaban juntos desde hace tiempo? Cuando nos casamos, él ya no quería estar conmigo. Entonces, ¿por qué se casó conmigo? Di. Supongo que fue por el pago inicial de la casa. Recuerdo que siempre se quejaba del dinero y me sugería pedir ayuda a mi familia. Creí sinceramente que se preocupaba por nuestro futuro juntos, pero ahora veo que era solo egoísmo. Resulta que solo quería estafarme. La ley reconoce el matrimonio, pero no la estabilidad de la convivencia, dejándome así en una situación muy vulnerable.
Si no nos casamos, el acuerdo de fidelidad sería inválido. Esperemos a ver resultados. No mires más. Dame el acceso de la ventanilla 3 a la 30. Li Mengting, aquí está su acta. No debía haber confiado en él. Con razón tardó 2 días en firmar aquel acuerdo. Seguro consultó a un abogado para ver si había riesgos. ¿Falsificar un documento oficial es un delito penal? ¿Podría ir a prisión por eso? No. Solo tenemos este certificado falso. Como lo hablaron de palabra y no hay pruebas, él dirá que no te lo dio. ¿Qué dices? Dirá que eran novios y que se casó con ella después. Afirmará que tú lo inventaste todo solo para tratar de difamarlo ante los demás. Ya. ¿Y eso que estudié leyes? Dios, no puedo creer que me haya engañado así todo este tiempo. Seguro lo planeó desde hace mucho. Piénsalo bien. ¿Cuánto pagó cada uno por aquella casa? Eran... Es para nuestra futura boda. Costó 4 millones. Aportamos 1,5 millones. El resto él puso la mayoría. ¿Qué opciones tengo? Las casas suben. Si me devuelve mi parte, no me alcanza para nada. ¿Por qué? ¿Por qué el dinero que mis padres ahorraron con tanto esfuerzo no es para mi hogar, sino para la casa de este infiel y su amante? Buscaré una solución, tranquila. ¿Qué sucede? Un amigo de Zhang. Dice que le debo 1 millón y me exige el pago. ¿Cuándo pediste ese dinero prestado? Cuando faltaba para la casa. Zhang pidió 1 millón a su amigo para pagar en medio año. El plazo venció y no contesta. Así que ese tipo no para de enviarme mensajes para cobrarme a mí. Tranquila, escúchame bien. Como su acta de matrimonio es falsa, no tienen deudas compartidas, ¿entiendes? No tienes que pagar nada. Pero el pagaré lleva mi firma. ¿Por qué lo hiciste? Y como ese amigo es del pueblo de Sanghao, él no suele estar aquí. Pero justo vino de viaje y dijo que quería vernos. Qué casualidad que justo hoy haya decidido pasar por este lugar tan tranquilo. Sanghao también salió de viaje, así que me quedé sola en casa. Le invité a comer algo, amigo. Firmé esa nota. Puse solo mi nombre. En ese momento no pensé en nada más. Pensé que Zhang y yo somos la misma familia. ¿Cómo iba a pedirle yo dinero? No te preocupes, escúchame. Quédate aquí tranquila, no salgas. Yo buscaré una solución, no te preocupes. Buenos días, Bao. Buenos días. Vaya, ¿qué ocurre? ¿Qué sueño tengo? ¿Qué hiciste? Ni me hables, mi caso tuvo problemas. Leí archivos toda la noche. ¿Estás loco? Cuida tu cuerpo, que si enfermas. Papel de Higgins. Tómalo todo, te despertará. Bao, eres muy bueno. Todos saben. Que soy muy bueno. ¿Por qué soy así? Chen Yao, ven a mi oficina. Jefe, ¿me buscaba? No pude dormir.
El caso de Menting es complejo. Lo hice los archivos toda la noche. Tráelos, verlos. Zhang Hao falsificó documentos y engañó a Menting para firmar. Pidió 1 millón prestado para la casa, pero ahora no quiere pagar y sus amigos acosan a Menting. Este caso es complicado, jefe, pero Menting dará a luz pronto y necesita la casa. Ella puso poco dinero y además tiene esa deuda. ¿A quién le transfirieron ese millón? ¿Para qué? Ya tengo la respuesta. Es cuestión de arriesgar para ganar, ¿no? Jefe, su éxito tiene sentido. Voy con Menting. Oye, el documento. Gracias, jefe. Jefe Chen Zhao es algo impulsiva, inmadura, intenta comprenderla. Para nada. Creo que le he enseñado bastante bien. Vale, ¿qué haces aquí? ¿Ya terminaste de redactar la demanda? Veil, an error. Te descuento 1 mes. Déjame ver otra. ¿Me pides contactar al amigo de Zhang Hao y demandarme? Y también ayudarle a completar la prueba para ganar. ¿Hablas en serio? Si pierdo el juicio, debo 1 millón. No tengo ese dinero. Pero si pierdes el juicio, tú ganas. ¿Eso cree? Yao, explícate. No logro entenderte bien. Dijiste que conseguiste la casa por sorteo en 300. Una ganga, ¿verdad? Al dividir los bienes, elegirás la casa, ¿no el dinero? Sí. Usé mi derecho de primera vivienda y si ahora renuncio, me resultará muy difícil comprar otro. Conseguiré el dinero, pero esa casa la necesito yo. Por eso, no estaba segura de la casa, pero Zhang Hao me inspiró. Si pierdes el litigio por el préstamo de 1 millón, el juez verá que ese millón es tuyo, que solo pasó por su cuenta. Es decir, que si el tribunal falla en mi contra, confirmará con fuerza legal la división de la propiedad. Mis 2,5 millones de aporte superan por mucho a los de Zhang Hao. Así que tendré oportunidad de quedarme la casa. Al menos no le devolví todo al maestro. En tal caso, el juez suele adjudicarte la vivienda. Solo debes devolverle 1,5 millones más la plusvalía, y el préstamo de 1 millón se devuelve tal cual. Considerando el alza de precio, salimos ganando mucho. ¡Qué bien! Yao, menos mal que estás tú. No sé cómo agradecértelo si no fuera por ti. Ya está, ¿por qué me das las gracias? Lo importante ahora es dejar el pasado atrás y empezar una vida nueva. Pensándolo bien, la casa podría subir a 10 millones. Quizás seas toda una pequeña rica. Toma, bébelo caliente. Hachas de pollo. Yao, ¿tú aún tienes tus apuntes de cuando estudiabas Derecho? Es que ahora que estoy embarazada, me cuesta encontrar trabajo. Y en lugar de estar aquí sin hacer nada, mejor retomo lo que dejé. Lo he pensado bien. Quiero ser abogada como tú. Tener responsabilidad y carácter para protegerme y cuidar de quienes amo. Vale, mañana te traeré los papeles. Come despacio. A comma.
Un día genial.